Vale, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta cuarentena humana número 71. Esta cuarentena humana es una pista de aterrizaje de compañeros, de amigos que decidimos saltar por la dificultad de la pandemia y seguirnos reuniendo, seguir compartiendo, seguir viéndonos, escuchándonos y trayendo luego invitados que nos compartieran su conocimiento. Así las cosas, hemos hablado de multiplicidad de temas y esperamos que esos temas les sirvan para hacer un mejor análisis de la situación del país, de lo que está pasando con la pandemia, luego de lo que está pasando con el paro nacional, de los diversos temas. Hemos invitado gente de absolutamente todos los ámbitos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tiene la posibilidad de tener una mirada clara de Colombia, de, como les decía, del sujeto político, de lo que está pasando en la calle, de lo que él ha visto del paro. Su experiencia, su vasta experiencia, le da para tener una visión que seguramente nos va a enriquecer. Como siempre, en esta tertulia, le solicitamos el favor a la gente que apague su cámara, apague su micrófono para tener una mejor conectividad, para escucharnos mejor, y tenemos más o menos un orden de la tertulia que hemos venido diseñando y que hemos hecho en conjunto ustedes y nosotros. Este grupo de amigos desde el 7 de mayo viene haciendo la tertulia. Entonces damos inicio con la tertulia con esta pequeña presentación que hago yo. Luego le damos la palabra a Olga Lucía para hacer un homenaje a las víctimas del conflicto armado que siguen cayendo en el departamento del Cauca. Luego le damos un minuto a la paz, que usualmente lo hace nuestro amigo César Muriel, y después hacemos la presentación de nuestro invitado, en el caso, en el día de hoy. Él tiene un tiempo más o menos de 45 a una hora para conversar, para exponer, para comentarnos, para compartir su visión de lo que él ha visto del paro. Terminado la exposición, le damos la palabra, nos gusta que la gente hable y le vamos a dar un minuto a las personas que quieran hablar, que quieran preguntarle a Víctor hoy, y entonces para ello ponen en el chat, quiero preguntar, pido la palabra, o levantan la mano. Y en ese mismo orden, de a tres en tres, les vamos dando la palabra. Terminamos usualmente eh, con un rescate de ideas principales que hace Walter, que como sabemos hoy les compartimos. Walter está en una actividad, ojalá pueda llegar. Si llega, seguramente hará ese ejercicio. Y así, sin más preámbulos, escuchamos la cuarentena número 71, lo que nos da una amplitud de conocimientos de 71 veces más. Eso nos alegra muchísimo. Bienvenidos todos a esta cuarentena humana número 71 y le damos la palabra, como siempre, a Olga Lucía para este homenaje a las víctimas. Muchas gracias, Andrés, y a todos los presentes de la cuarentena, a nuestro invitado Víctor de Correa, gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, en esta franja de la cuarentena queremos rendir un homenaje a aquellos líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en el departamento del Cauca. Hoy queremos recordar a Fabio Andrés Gómez, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2020 en la zona rural de Argelia, Cauca. Era presidente de la Junta Comunal de la Vereda La Cristalina y se desempeñaba como actividades agrarias. También queremos recordar a Werney Muñoz, quien era un líder comunitario y campesino, quien fue asesinado el 13 de agosto del 2020 en el corregimiento del Maco, del municipio de Argelia, Cauca. También queremos recordar y no olvidar a Arminzo Troches, quien fue asesinado el 5 de agosto de 2020, era un líder comunitario de Caloto, en el norte del Cauca. Queremos recordar también a José Gustavo Arcila Rivera, quien fue asesinado el 26 de julio del 2020 en el corregimiento del Jagual del municipio de Corinto, Cauca. Era un líder campesino de la Guardia Indígena, filial a Fensuagro y de la Asociación Campesina de Reservas Campesinas del Proceso de la Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y Marcha Patriótica. Y por último, queremos recordar a Jesús Antonio Rivera, quien fue asesinado el 13 de junio del 2020, pertenecía al resguardo NASA de la vereda Huellas del municipio de Caloto, Cauca, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. A ti, Olguita, sabemos que te toca la parte triste de la cuarentena, pero es necesario que su nombre no quede en el olvido.
Un minuto para la paz en la cuarentena humana. César, tiene la palabra. Gracias, buenas noches compañeros. Hoy más que haberle escrito, quiero enviar un mensaje a todos groseramente. Me voy a permitir invitarlos a tener gestos de amor, gestos de paz con la gente, con los que estemos bravos, con los que estemos disgustados, porque la paz también nace del alma y la paz nace de un abrazo, de un gesto. Los invito a hacer esa reflexión hoy, recordando siempre que la paz es nuestro deber y es nuestro derecho. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, César. Nos presenta hoy a nuestro invitado, Olga Lucía. Muchas gracias, Andrés. De nuevo, muchas gracias a nuestro invitado, Víctor de Correa Lugo, quien es médico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, PhD de la Universidad de Complutense de Madrid, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario, ha trabajado en Colombia, Palestina, los campamentos de Sahara Occidental, Argelia y el Darfur, Sudán, entre otros contextos. Es periodista, autor de más de una decena de libros, sus escritos, crónicas y columnas de opinión, entrevistas, libros y trabajos fotográficos sobre diferentes conflictos en el mundo, las comparte en su página web. Hoy queremos darle la bienvenida a esta cuarentena número 71 para que nos hable lo que ha visto del paro nacional en el 2021. Muchas gracias, Víctor. Tienes 45 minutos a una hora, como comentó Andrés, para que nos expongas y para que nos enseñes tu visión de aprendizaje frente a lo del paro del 2021. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos en esta reflexión. Bueno, gracias por la invitación a las personas que hicieron posible esta actividad. Empiezo así un poquito en la penumbra, mientras llego ya a un sitio donde hay mejor luz, pero eso no impide cumplir con este compromiso. A ver, lo primero que yo quiero que entendamos es la naturaleza de este paro. Este paro es, yo suelo explicarlo utilizando una cebolla. Y es que tenemos una primera capa de esa cebolla. La primera capa de esa cebolla está representada por la exclusión económica, política y social histórica en Colombia. Entonces tenemos un índice que ustedes conocen de desigualdad, tenemos regiones del país donde las vacas tienen hasta hectárea y media en promedio, pero los campesinos no tienen tierra, tenemos 41% de pobreza según el DANE, 42%, perdón, tenemos 21 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, tenemos varios millones de personas en una situación terrible de pobreza extrema, tenemos uno de los Gini, de los índices de desigualdad más grandes del planeta. Todos esos datos es la primera cosa que hay que poner sobre la mesa. Y esas políticas se han abondado con un modelo neoliberal que establece especialmente el presidente Gaviria, por orden, y lo repito así, por imposición del Fondo Monetario Internacional, pero también con toda la connivencia del gobierno del presidente Gaviria, del presidente Samper, del presidente Pastrana y del presidente Santos y Uribe. Entonces estamos frente a un modelo de negociación absolutamente neoliberal, un modelo de gestión de lo público y unas políticas públicas de orden impositivo, de manejo de la economía basado en el mercado. Dicho lo anterior, entramos entonces a una segunda parte, que es la parte de la discusión sobre la exclusión política. Yo sé que hay algunas personas de las que me acompañan dirán que no hay tal exclusión, que la cosa no es tan grave, pero lo que uno observa claramente es que sí hay tal exclusión y me remito no solamente al Frente Nacional que sufrimos, sino también a el exterminio de la Unión Patriótica, a la parapolítica, que fue una forma constante y violenta de exclusión, y además de eso tenemos el exterminio de la Unión Patriótica, decía, y luego el asesinato de los líderes sociales. No nos digamos mentiras, el asesinato de los líderes sociales hoy en día corresponde al asesinato de muchísimas personas que precisamente pueden ser la alternativa política frente a las vocerías que reproducen lo que dicen las élites. Entonces, esa exclusión política, económica y social es ¿cómo se llama? La primera capa de la cebolla.
Una segunda capa es el gobierno del presidente Duque, con la destrucción del proceso de paz, con el ahondamiento en las políticas neoliberales mediante 2 reformas tributarias, con las medidas que tomó. Y una tercera parte de esa cebolla es la pandemia, manejada de una manera absolutamente injusta, absolutamente incorrecta. Si ustedes revisan cuidadosamente lo que fue la política de apoyar a los bancos, pero no a las pequeñas y medianas industrias, de apoyar a las EPS, pero no a los hospitales, a las clínicas, de permitir un aumento en la explotación laboral del personal de salud y todo un gran etcétera, de negar la importancia y la renta básica, bueno, en fin, esas 3 capas ya se observaban, por lo menos las 2 primeras, en el 2019, en noviembre del 2019, y luego de aquello, pues, se da el estallido social en Bogotá contra los CAI, porque la gente estaba cansada de la estigmatización, de la represión, del abuso policial. Todo esto concluye en que el 28 de abril sale a la calle un país que está cansado de las 3 capas de la cebolla. ¿Qué he visto? Entonces, les cuento, en Bogotá estuve en todas las marchas que me fue posible. Después me fui para Cali, estuve en todos los puntos de resistencia, en Medellín, en Quibdó, en Faca, en Sopó, y he estado en Cartago, en Armenia, en Pereira, y sobre eso es que voy a hablar. Primera cosa que quiero mencionar después de esa introducción de la cebolla. No es una marcha nueva, perdón, vieja con gente nueva. O sea, no es la marcha típica donde con respeto, y ahora damos el debate si así hay lugar, la dirigencia sindical se pone al frente y atrás viene la gente bajo un cartel que es la consigna oficial de la marcha. No, aquí no hay consigna oficial. Fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Todo el mundo tiene la consigna que quiere. No hay una ruta oficial de la marcha. La gente organiza sus propias rutas, pero además no hay una vanguardia, no es el obrero de Marx, no es el campesino de Mao, no es el indígena de los zapatistas, no. Entonces es una cosa absolutamente novedosa, donde aparece un sujeto social plural y que decide sobre una agenda plural, una interlocución directa. Creo que es absolutamente irrespetuoso e irresponsable decir que el Comité Nacional de Paro no representa a un pedazo de la sociedad. Claro que la representa, pero decir que el Comité Nacional de Paro representa a toda la sociedad es igual de irresponsable. Y yo creo que el Comité Nacional de Paro tiene que pensarse, porque esa falta de representatividad tiene que ver también con el sujeto político, pero también con que el país está apostándole a unas nuevas prácticas. Y esas nuevas prácticas de cultura política son las que explican esta nueva dinámica, no solamente en las formas, ¿no?, de la batucada, de la olla comunitaria, que también se veía en el pasado, sino la forma de entender la política. Los muchachos están haciendo, empujando nuevos escenarios. Dentro de eso y continuando con lo que he visto, quiero citar el espacio de la olla comunitaria. La olla comunitaria es un símbolo donde el barrio, lo que era el barrio, el típico barrio, vuelve a funcionar. Los que nos criamos en barrio popular, pues recordamos lo que es hacer un convite para echar la plancha o para organizar el agua, el acueducto, o para organizar la Junta Acción Comunal. Bueno, todas esas cosas se están dando ahora, se siguen dando ahora, se recuperan ahora, precisamente en el marco del paro nacional. Entonces yo veo que en Cali, por ejemplo, la gente vuelve a salir en el barrio a reunirse para la discusión política. Lo vimos en Medellín, lo vimos en Bogotá, y es muy interesante ese fenómeno de recuperación. Mientras los niveles de popularidad de la protesta, 76% de la gente. Ahora, sobre la dinámica, sobre el sujeto político, pues es que el sujeto político de los colombianos, hay gente que le dice a uno, hombre, en la primera línea hay ladrones. Hombre, hay ladrones en el Congreso, hay ladrones en los altos cargos del gobierno, porque no pueden haber ladrones pues en la primera línea. O sea, perdónenme, yo soy muy folclórico para hablar, no, eso no quiere decir irresponsable, pero yo no quiero que podamos exigirle a la primera línea que se porte como la guardia de Buckingham cuando el país no es Inglaterra. Perdónenme, pero no, por ahí no es. O sea, hay un afán de querer convertir los debates éticos de la injusticia, del hambre y de la desigualdad en un problema estético sobre las formas como se marcha.
Entonces, a partir de ahí, ustedes recuerdan la idea esa de la paz con legalidad, que yo no comparto, y es más o menos, para resumir, y lo he dicho de manera irónica, la paz hecha con el Código Penal. Eso no funciona. Podríamos desarrollar la idea ahora en el debate. Y luego aparece la protesta con formalidad, que es la idea del protestódromo, que es la idea de no, del vándalos, el problema es el vandalismo, el problema es el bloqueo, con una instrumentalización vulgar de lo que pasa. Sí es cierto que ha habido 2 o 3 ataques a ambulancias o obstrucciones a ambulancias en el paro nacional, pero la inmensa mayoría de, por lo menos donde yo he estado, de sitios de pedrea, de tropel, las ambulancias se han respetado. Y segundo, si hay una larga lista de ataques al sector salud hechos por el ejército y por la policía. De hecho, sobre eso escribí un informe que presenté a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de semanas. Entonces, hay un afán por insistir en las consecuencias, no en las causas. Ponía un trino donde decía que a mí me molesta, que yo quería denunciar un bloqueo que está afectando el acceso de alimentos y de medicamentos en La Guajira y en el Chocó, y que lleva como 30 años. Porque sí es de doble moral cuando el gobierno trata de convencernos que el problema de acceso al oxígeno o a los medicamentos en Colombia es por los bloqueos. A ver, yo sé que ha habido inconvenientes, no desconozco eso, no soy ingenuo, pero no me vengan a decir que el problema de acceso en la salud en Colombia es del 28 de abril para acá, desconociendo lo que ha sido la ley 100. Entonces hay un discurso de queremos la paz, y ahí hay otro debate grande. Yo hoy vine en tono provocador a abrir debates, y es: la violencia solo genera violencia. Bueno, podemos estar en desacuerdo con la violencia, vale, pero no digamos mentiras. La violencia no siempre genera violencia. ¿Qué violencia generó el exterminio de la Unión Patriótica? Ninguno. ¿Qué violencia generó o contraviolencia generó el golpe militar de Chile? Ninguno. ¿Qué contraviolencia generó la derrota del fascismo en Europa? Ninguna. Entonces no echemos carreta con que siempre, porque eso es un cántico que se repite, y eso no es, históricamente eso no es verdad. No nos digamos mentiras. Podemos rechazar la violencia, sí, pero quiero decir, no echemos mano de una mentira histórica para justificar una postura que podemos o no compartirla, pero por ahí no es. Bueno, entonces, luego hacen un énfasis fíjense, en las consecuencias. Entonces, lo malo es que en Medellín hay trancón, que en Cali dice que hay un sitio, en una radio me invitaron a hablar y me decían: no, es que Cali está sitiada. Yo les decía: hombre, perdónenme, pero yo he estado en Oriente Medio, he estado en Gaza y sé lo que es una ciudad sitiada. Que en Cali usted tenga que desviar su carro 2 o 3 calles para poder evadir para evitar pasar por un puesto de bloqueo, eso no es una ciudad sitiada. O sea, yo creo que hay un afán de satanizar a los muchachos, de llamarlos vándalos, de decir que en este país la economía se fastidió desde el 28 de abril por los paros, de que la pobreza, por ejemplo, en Bogotá hubo la noticia de desabastecimiento masivo de alimentos o cosas así que se intentó decir por las redes. De hecho, Claudia López sacó un tuit en ese sentido, y lo que decía la central de Corabastos es que el promedio de toneladas de comidas que entraron a Bogotá era exactamente el mismo. Una cosa curiosa: en uno de los días de paro en Bogotá, 4 personas me mandaron información de que había desabastecimiento en las tiendas de Uno y en las tiendas Ara, que fueron cuando se dieron cuenta que las tiendas del vecindario estaban abastecidos, entonces volvieron a reabastecerse. Es decir, perdónenme, pero faltaban productos en los estantes porque efectivamente había una falta de recursos, de bienes para vender, o se estaba dando por un deseo de vender la idea de un supuesto desabastecimiento. Yo creo que eso es terriblemente peligroso, y claro, a eso juega también mucha gente. Bueno, eso frente a la agenda, ¿no? Bueno, la agenda, voy a hacer un par de reflexiones. Ustedes recuerdan que el fascismo italiano y el fascismo alemán en los años 30 no tenía un compromiso económico definido, sino que era autorreferencial y echaba mano de las teorías keynesianas cuando le servían, y cuando no, pues abrazaba el mercado, no estaba atado con el mercado. Pero ¿qué sucede con
las dictaduras o los regímenes autoritarios de los años 70 para acá. Cuando el señor Friedrich Hayek establece por ahí en los 50 su teoría neoliberal, que después implementa de mano de los señores de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys, y cuyo primer experimento grande es el chileno, allí sucede una cosa curiosa, y es que la libertad del mercado debe ir acompañada con la restricción de lo político. ¿Por qué? Porque la libertad del mercado implica voces descontentas. ¿Cómo se resuelven esos descontentos? Echándole el Estado represor. Así de simple. Por eso el modelo neoliberal no se pudo implementar en los 70, en los primeros años en Perú, pero sí se pudo implementar en la dictadura chilena. Entonces, en América Latina también lo hemos visto. Entonces, estas protestas, cuando uno rechaza el Estado autoritario, no está rechazando el Estado autoritario desligado de un modelo económico. Ahora, en Colombia, ¿qué es lo que uno ve? Pues las marchas contra el Estado represor están ahí, el 6.402 del número de falsos positivos que se habla durante el gobierno de los gobiernos de Uribe, eso está sobre la mesa. Las 41 masacres de este año, el asesinato de los líderes sociales, el asesinato de los firmantes de la paz por parte de FARC, la cantidad de desaparecidos, ese tema del Estado represor a la que se ha ido sumando la violencia policial, los 60, 70 muertos que hemos llevado ya, los como 80 personas que han perdido sus ojos por acción del ESMAD, la cantidad de heridos, la cantidad de detenidos, la brutalidad policial que se ve a todas luces. En Medellín, por ejemplo, un niño con síndrome de Down golpeado por la policía. En el caso de Facatativá, la detención arbitraria de los heridos que llegaban a pedir ayuda al hospital, más todo lo que ustedes ven. Hoy golpearon a varios periodistas en Cauca. Hace poco un amigo colocaba en Twitter que un periodista internacional le abrieron la cabeza a golpes 3 del ESMAD en Suba en estos momentos, y cuando, estoy hablando de menos de una hora, y cuando fueron a limpiarle la herida, atacaron con gas por parte del ESMAD el sitio de misión médica donde estaban atendiendo a este periodista. Bueno, todas las cosas que yo creo que no tiene mucho sentido ponerlas en duda, ya que están ampliamente difundidas y demostradas en las redes sociales y en todos los rincones del país, este nivel de brutalidad. Pero este nivel de brutalidad, diferente a la brutalidad fascista de los años 40, es que no es autorreferenciado, no se define per se, sino que está al servicio de una agenda. Y esa segunda agenda es, a mi juicio, la segunda pata del paro. Tenemos el paro frente a un Estado profundamente represor, violento, injusto, inquisitorial, autoritario, agresivo. Y en las consignas de no más reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no más impuestos, la plata del ICETEX, ¿dónde está la plata de la corrupción? ¿Dónde está la plata de Hidroituango? Queremos un modelo de salud diferente. Todo eso es contra las políticas neoliberales. Entonces, las políticas neoliberales son el gran caldo de cultivo donde se cuece este gran paro nacional. Ahora, que se cayó la reforma tributaria, pero perdonen ustedes, la reforma tributaria no era otra cosa que un florero de Llorente. Si estamos en la época de Llorente, no me imagino que el señor Llorente dice, bueno, hombre, les voy a prestar el florero y entonces se resuelve el problema. No, es que el problema tenía que ver era con el régimen monárquico y sus relaciones con la provincia. Por tanto, aquí pueden devolver o no el florero, pueden devolver o no la reforma tributaria. Es que hay un sentimiento muy grande. Y en ese sentimiento muy grande que ha salido a la calle, pues se han expresado, ese actor político plural se ha expresado en un espacio político que es el espacio del barrio, y la aparición de nuevas formas. Por ejemplo, en Medellín, hablando con los abogados, me dicen que de 120 personas que estaban buscando, no se sabía si estaban desaparecidos o detenidos, cruzaron datos, y de los 120 estudiantes de la Universidad de Antioquia solo eran 2. O sea, cuidado, no estamos frente a una juventud que se reconozca o se recoja en el movimiento estudiantil, no. Estamos hablando de un movimiento juvenil popular de muchachos desempleados, algunos profesionales. Por ejemplo, en Cali estamos entrevistando gente de primera línea y un muchacho se levanta y dice, hombre, yo soy abogado, y suelta el rollo. Otro dice que yo soy ingeniero, y hay uno que se acerca y pide la palabra y dice, mire, yo soy habitante de calle y yo quiero que este paro de educación y yo aprenda
a firmar con mi nombre. O sea, todos una cantidad de dolores históricos se reflejan en el paro. Ahora, la gente que dice, no, bueno, la discusión que teníamos sobre sin violencia, pero es que la violencia se le ha enseñado quien ha enseñado la violencia es el Estado. Cuando aquí se protesta pacíficamente, no paran bolas, mandan unos pliegos, no paran bolas, firman un acuerdo, lo incumplen. ¿Qué queda entonces? Pues bloquear la calle. Eso es herencia de un Estado que es incapaz de gestionar un solo conflicto social sin siquiera tener que llegar a las vías de hecho. Así que dejemos la discusión sobre que el problema es el bloqueo, como plantean algunos, o que lo sobredimensionan cuando el problema son las causas que llevan a que la gente bloquee. La otra discusión es que si la gente del paro tiene una agenda, pues hay una propuesta de agenda, hay unos puntos que discutió el Comité Nacional de Paro, pues la gente no tiene una agenda, pues no tiene por qué tenerla. Yo también creo que ahí hay un brote existencial que merece ser visto con respeto. Es decir, la gente está mamada de la falta de oportunidades, mamada de esperar a que le hagan una prueba de COVID, mamado que solamente le den ibuprofeno, mamado que no le reconocen lo laboral, mamado que no hay oportunidades de educación. De eso la gente está cansada. Entonces uno no puede contestarle, voy a hacer un símil médico, si me lo permiten. Uno opera a un paciente y lo deja con los huecos de la nariz para arriba. Puede ser que el paciente no sepa cirugía plástica, pero eso no puede ser argumento para decir, no, como usted no sabe cirugía plástica, no puede criticar cómo le quedó la nariz. No, la nariz está mal. Puede ser que yo no sepa nada de economía, pero el país lo está manejando con las patas y hay un poco de ricos más ricos y de pobres más pobres. Ayer en Armenia me decían, por ejemplo, como el índice Gini para Armenia del año 2020, los ricos de Armenia son este año más ricos que en el 2019, después de una pandemia, y los pobres más pobres, no jodas. Entonces yo creo que eso merece un debate de otra naturaleza, ¿no? Y aparece el muchacho de la figura de primera línea. Hay pocas mujeres en primera línea. Ayer vi algunas con las que estuve discutiendo, hablando, aprendiendo. Y es una expresión que se generaliza en el país. Entonces, la primera línea de Bogotá, estuve con los de Cali, y es curioso porque articula ese joven de los sectores populares, pero articula también otras expresiones, ¿no? Los grupos feministas, articula los grupos de ambientalistas, y se acompaña como de tres figuras que para mí son importantes. Primero, la primera línea acompañada de la misión médica. No estoy hablando de la misión médica, sobre eso tengo artículos publicados que en mi página web los pueden ver, donde desarrollo la definición y todo ello. De hecho, fui el creador, suena arrogante, pero es verdad, de la idea, la noción y la definición de misión médica hace 25 años en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y entonces a partir de ahí tenemos una misión médica, pero a ver, no es el gran cirujano, ¿no? Es la enfermera, y lo digo en femenino, porque muchas mujeres son las que están poniendo el hombro ahí. En Medellín son profesores de la Universidad de Antioquia los que han articulado buena parte de la atención. En Cali habían médicos voluntarios, en Bogotá el grupo de enfermeras a las que me refiero. En Facatativá fueron las amas de casa las que organizaron 7 puntos de atención de primeros auxilios, y apareció una misión médica popular, una misión médica básica, pero que acompaña a las marchas. Un segundo actor que acompaña esas marchas es las organizaciones de derechos humanos. Entonces la gente que tiene formación jurídica, que ha hecho un taller, que sabe, es la que se dedica, chaleco al hombro, a mostrar, a confrontar, a denunciar la situación de derechos humanos en las marchas. Y hay otro tercer sector que crece mucho, y no es el tercer sector que hablan los empresarios, ¿no? Que es la prensa alternativa. Entonces, ayer le decía yo a alguien bromeando que para tomar una buena foto del paro ya no hay que discutir con el ángulo o discutir que no salgan a cara los muchachos, en fin. Pero, perdón que he tenido unas jornadas bastante duras, sino que otro periodista no me mete en el ángulo donde uno está tomando la foto, o que uno no se mete en el ángulo de otro periodista, porque la cantidad de gente que está haciendo videos, entrevistas, Facebook Live, cosas como estas, reflexiones de estas, pues hombre, es muy grande. Esos tres sectores han sido profundamente estigmatizados por la fuerza pública y por el Estado, y demuestran, primero, que la misión médica es una cosa más allá de los grandes hospitales. Segundo, que la protección de los derechos humanos es un asunto de la sociedad y no solo de los abogados.
Y lo tercero, que la prensa alternativa sí se constituye como una fuente fiable de información que sobrepasa, incluso en calidad, lo que dice muchas veces Caracol o RCN. Y eso es una cosa maravillosa. Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que hay que resaltar, esos tres acompañamientos que se dan, y la proliferación de la idea de primera línea, esa romantización de la primera línea, donde claro, hay lo que ustedes quieran. Alguien me decía, hay ladrones, yo le digo, sí, también hay policías infiltrados, y hay gente que vende marihuana, pues que ese es el país. O sea, tenemos un embajador que tenía laboratorios de coca en su finca, y resulta que eso no merece una reflexión, porque todo el debate lo quieren volver estético, de las consecuencias del paro, y no ético de las causas del paro. Entonces, ahí hay un país reflejado, pero además hay un país que se identifica con profes primera línea, que veo en Medellín, mamás de la primera línea, que veo en Bogotá, primera línea jurídica, con ellos estuve ayer en Armenia, que lograron la liberación de 7 muchachos injustamente detenidos, a los que se les abrió un proceso formal. Entonces empiezan a aparecer eso, médicos primera línea, abogados, periodistas primera línea, y es la respuesta frente a una tensión comunicacional, jurídica y nacional en la cual aparecen dos figuras simbólicas y que resumen, ya sé que no resumen a carta cabal y no son exactamente lo más adecuado, pero visualizan que es, por un lado, el vándalo, muchacho que está en la primera línea, y que genera como una empatía y una simbología de los que están luchando, y la otra que es la propuesta de la gente de bien. La gente de bien, donde se recoge ese espíritu paramilitar que hemos visto en Cali, donde gente de civil o gente uniformada ha disparado contra los sitios de concentración. Yo recogía un herido de bala allí en Cali, la noche siguiente en Cali nos dieron bala corrida, ahí tengo fotos de los casquillos, y bueno, a partir de ahí hay una discusión, ya no se usa lo de burguesía y proletariado, ni lo de ricos y pobres, no porque no exista, no he dicho que no existe, he dicho que a nivel simbólico ha sido representado por la gente de bien, que incluye también ese pobre que es uribista, pero pobre, pero uribista, y por el otro lado, pues a la gente que está en la protesta. ¿Qué está pasando exactamente en Colombia? No tengo ni idea. El que crea saber exactamente qué está pasando en Colombia me parece que le está faltando la verdad. Falta sumar mucho todavía para poder concluir alguna cosa. ¿Y qué va a pasar en estos días? Pues tampoco tengo ni la menor idea. Acuérdense que el 28 de abril nadie sabía qué iba a pasar la semana entrante. Nadie se imaginaba que íbamos a llegar a 2 meses ayer de protesta en términos de el rechazo social a las prácticas neoliberales, al Estado represivo, y aunque no hay claridad y hay disimilitud de voces y de agendas y de reivindicaciones, lo cierto es que hay un gran hastío. Creo que era un momento político para desenmascarar muchas cosas. Creo que se desenmascaró aún más el neoliberalismo. Creo que la pandemia también desenmascaró muchas cosas. Creo que el paro desenmascara la violencia policial y desenmascara a muchos neoliberales, porque es que si el neoliberalismo necesita de la represión para funcionar, entonces entiende uno por qué algunos neoliberales tibios de centro salen a decir que no, que es mejor no polarizar, que toda violencia genera violencia, y entonces citando frases a lo Pablo Coelho, tratan de convencerlo a uno de que el problema es la violencia como una cosa en abstracto. No, la violencia no es un problema abstracto, es un problema real, y lo podemos discutir sobre elementos reales, no sobre abstracciones, donde se intentan colocar además por encima de la sociedad, que hay un conflicto social entre un sector de la sociedad y un Estado que practica cosas autoritarias y paramilitares, y salen algunos académicos pseudomediadores a plantearse por encima de las partes para invocar tener la solución al conflicto. Como ven, soy bastante, alguno diría resentido, bastante expresivo en las formas en que lo planteo, y a partir de ahí creo que habría que entender el debate político. Lo dejo ahí y entonces abro el espacio para la discusión.
Muchísimas gracias, Víctor. Entendemos tu cansancio, entendemos de las jornadas tan fuertes que están haciendo y por eso mismo agradecemos muchísimo que te hayas dado, pues, te hayas exigido para compartir con nosotros esta exposición. Obviamente, los que quieran escuchar muchísimo más de Víctor, ahora él nos va a dejar ahí en el chat seguramente el link de la página web y para que le sigamos y para que escuchemos pues de primera mano todo lo que él tiene por decir. Víctor, acá acostumbramos a dar la palabra de a 3 en 3, entonces vamos a revisar quién tiene la palabra. Espera un segundo, acá ha levantado la mano ya Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmán, luego César Muriel, luego Gabriel Francisco Quijano Rojas, luego Marta Gutiérrez. Entonces primero va Ricardo, luego César y luego Gabriel. Después le damos la palabra a otras 3 personas. Tiene la palabra y le recordamos, por favor. No, César, te agradezco, creo que fue involuntariamente, que Okay. siga otra persona. Muy amable, gracias. Entonces, por favor, bájanos la mano para no confundirnos. Si le solicito. Apagamos los micrófonos. Por favor, ser breves en las preguntas. Entonces, tiene la palabra primero Gabriel Francisco Quijano Rojas y luego Marta Gutiérrez. Gabriel tiene la palabra. Perdón, César, creo que estaba primero yo. Ah, sí, qué pena, César Muriel. Entonces va César Muriel, Gabriel Francisco y Marta Gutiérrez. Tiene la palabra César. Gracias. Yo más que una pregunta, quería hacer un comentario acerca de una parte en la que el doctor dijo algo acerca de la estética de la protesta y que en la primera línea habían ladrones. Y me recordó una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo a un líder guerrillero que se la hizo el señor, un sociólogo, no recuerdo el nombre ahora, pero él decía, y perdón por la palabra, que la revolución era un mierdero y el que le quisiera colocar orden estaba jodido. Simplemente era hacer esa reflexión y me pareció muy acertado el comentario del conferencista. Muchísimas gracias, su visión es muy completa, muy amable. Gracias, César. Gabriel Francisco Quijano. Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Gabriel Francisco Quijano Rojas. Agradecer por el espacio brindado y un comentario, antes de todo, de hacer el comentario, pues para que no se van a tomar pues como malintencionado o pues lo tomen por otro lado. Yo soy de familia de izquierda, netamente hijo de mi papá y mi mamá, que son miembros del Partido Comunista y también hacen parte del proceso de la Unión Patriótica, desplazado varias veces por temas de la violencia. Y entonces también quiero hacer el comentario con respecto a lo que planteaba el doctor Víctor con paz con legalidad. El acuerdo como tal no se hizo trizas, y lo digo con conocimiento en causa porque hice parte de la comisión que hizo Presidencia de la República para comenzar a trabajar los puntos del proceso del desarrollo de paz con los componentes FARC, y yo hice parte de esa comisión como representante del gobierno. Y pues cuando tocó estudiar el documento de paz con legalidad, es un documento muy bueno, es un documento que tiene una proyección muy distinta a lo que algunos medios han dicho, que se destruyeron los acuerdos, cuando los recursos que giraron por la administración Duque se han impartido en los distintos espacios territoriales. Pero ¿cuál ha sido la piedra en el zapato o el palo en la rueda? Es que hay que también reconocer que muchos compañeros que delegaron de las FARC a veces no sabían dónde estaban parados, y eso ha disminuido y como que frenó mucho ese tema, porque habían compañeros que no estaban en lo que tenían que estar y llegaban con una dinámica ahí donde nos reuníamos, como si todavía estuvieran pues dando órdenes, y entonces yo también invito que hay que leerse el documento. Es un documento bueno, pero vuelvo y le digo, las delegaciones que enviaban las FARC para reunirse con los delegados de Presidencia de la República
a veces llegaban en otra tónica, no se leían los documentos, no había como una conexión entre los espacios territoriales y la gente que estaba en Bogotá. Entonces, eso también hay que reconocerlo, que hay compañeros que no han, como que no han entendido la dinámica, y esos recursos se están perdiendo, lógicamente, y los están cogiendo ONGs de afuera, los están ejecutando a la manera de ellos, y entonces pues eso da pie también, pero si se hubiera destruido, si se hubieran acabado los acuerdos de paz, ustedes pueden ver que en muchos espacios territoriales se han desarrollado muchos proyectos con los reinsertados, con los reincorporados, y se estaba retomando también el tema de justicia y paz con los paramilitares para pues, seguir ejecutando esos proyectos. Eso pues, lo quería, sí, con conocimiento en causa, porque pues, yo era de los que ejecutaba el tema de paz con legalidad. Y con respecto a lo del paro, los muchachos de primera línea, en estos momentos yo estoy en un proyecto con Secretaría de Gobierno en Bogotá, con un tema que se llama traslado por protección, cuando la policía se lleva a los pelados para los CAI. Nosotros tenemos que hacer esa verificación del respeto a los derechos humanos. Cuando el compañero Víctor habla que el narcotráfico, yo creo que ese tema de la venta de la marihuana, porque se da, ¿sí? Eso hay que ser tajante con eso, porque los éxitos de la revolución cubana y el éxito de la revolución china. Gabriel, qué vergüenza molestarte, pero es que la idea es que hagas la pregunta, porque si no, no vamos a poder darle la palabra a nadie más. Vale, no, era solo ese comentario, okay. No más. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Tiene la palabra Marta Gutiérrez. Buenas noches al profesor Víctor. Bueno, frente a lo que plantea, yo sí creo que en este momento hay que caracterizar muy bien al sujeto político. Creo que la caracterización que ha hecho el profesor es bastante acertada. El sujeto político hoy que se manifiesta en las calles es un sujeto político diverso, pero estamos ante una sociedad fascistizada, digámoslo así, no sé si lo hago bien el término, pero que como no ve a ese sujeto político estudiante de maestría y de gente de bien, entonces no lo apoya. Es un problema que tenemos ahora en Bogotá con unos chicos que sacaron del Portal de las Américas, responden a la caracterización que ha hecho el profesor, pero en Bogotá tenemos el problema del negacionismo por parte de las instituciones, de darle la espalda a la situación y de no atender las situaciones de derechos humanos que están ocurriendo. La pregunta mía puntual para el profesor es qué hacer con esa institucionalidad que no le cabe hoy lo que está pasando en el país y que ha sido incapaz de salirle a la coyuntura, especialmente en la alcaldía de Bogotá, porque es la que más conozco el tema de Bogotá. El tema de Cali es un tema también bastante diverso, complejo y que tiene unas similitudes, pero mi punto es, esta institucionalidad negacionista, también qué responsabilidad tiene frente a la violación de derechos humanos. Muchísimas gracias, Marta. Con esos tres tenemos este primer bloque, doctor Víctor, para que usted nos comparta sus respuestas. Gracias. Tiene la palabra. Se le cayó la llamada al expositor, Andrés. Hay que esperar que se conecte nuevamente. Ok. Aprovecho para solicitarles de verdad que seamos breves en las preguntas, porque se nos va y no podemos darle el espacio, y la idea es que mucha gente pregunte y podamos disfrutar de la exposición que hace Víctor. Voy a intentar comunicarme nuevamente. Allá. Doctor Víctor, ¿hasta dónde pudo escuchar y qué preguntas alcanzó a escuchar? Tiene mute. Tiene apagado el micrófono. Su micrófono. Ya. Les decía que me sacó este aparato, pero ya me volví a conectar y la intervención de Marta la escuché toda. Perfecto. Entonces voy a responder esas tres preguntas rápidamente. Gracias por el comentario de que en la primera línea de ladrones, pues claro, estamos de acuerdo. Yo creo que la idealización de la sociedad colombiana, pues es que me parece que, y la idealización de las personas, el ser humano es un ser humano con impulsos, con pasiones, con rabias, con egos, con miedos. Entonces, si uno no solamente quiere hablar del hombre nuevo, pues yo creo que nos estrellamos.
frente a lo primero. Frente a lo segundo, a la persona, eso da para otro debate, no lo voy a desarrollar acá, pero primero me leí juiciosamente los acuerdos de paz, que son más importantes que el documento de la paz con legalidad, si de jerarquía de documentos se trata. Y la segunda cosa es que usted me está dando la razón. El problema es que la idea de Santos, del mismo Santos y de Duque, es que la paz es un problema. ¿Qué hacemos con las FARC? Mire, ¿qué se ha hecho en el punto del acuerdo 1 sobre reforma rural integral? Nada. Me van a decir que sí, que es que allí se compró una tierrita. Hombre, estamos hablando de 3 millones de hectáreas, y estamos hablando del Plan Nacional de Electrificación Rural, estamos hablando del Plan Nacional de Acueductos Comunitarios, todo eso está en los acuerdos de paz. No se ha hecho absolutamente nada. La soberanía alimentaria, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces no nos echemos carreta. Punto 2, participación comunitaria. Aparte de matar líderes sociales, ¿qué se ha hecho? Negar las 16 curules que eran para las regiones afectadas por la guerra, no para las FARC. Tercero, cultivos ilícitos. ¿Qué se ha hecho? Mira, yo asistí a reuniones donde había la autorización se firmaba el acuerdo entre el alcalde, por ejemplo en Nariño, los alcaldes y ¿cómo se llama? La erradicación voluntaria a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde llegaba el ejército a hacer erradicación forzada. Entonces, es más, entonces hemos reducido todo el proceso de paz al punto de DDR. ¿Qué hacemos con las FARC? De hecho, es tan perverso la negociación que es la única rama de la discusión, el único fragmento del acuerdo de paz que tiene fecha propia. Dice, a los 90 días tienen que hacer tal cosa, a los 180 tal otra, entregar las armas. Eso es lo único que le interesaba a las élites, pero no se ha implementado. Entonces, no nos echemos carreta, y la persona que pidió la palabra en ese sentido, podemos tomarnos un tinto, lo discutimos, hacemos un segundo foro, pero mi tesis postdoctoral es analizando precisamente eso. Entrevisté a los negociadores de las FARC y del gobierno, y definitivamente no nos digamos mentiras, la paz no se ha implementado. Si seguimos creyendo que la paz es un problema de los sitios donde están asentadas las FARC ahora y no del país, pues yo creo que estamos bastante equivocados con la idea de paz. Yo no sé para qué se gastaron tantos años produciendo semejante documento de 310 páginas en su versión final, cuando lo único que le importaba era recoger los fusiles de las FARC y no más. Entonces, la idea de paz que se creó en los acuerdos de La Habana ha sido traicionada y hecha trizas. Y en eso empezaría por mencionar el gobierno de Santos y continuar con mucha énfasis, pero eso es otro debate que no lo voy a desarrollar acá. Frente a la policía, que ustedes acompañan, lo que hay que hacer no es acompañar a que la policía, a dónde se lleva de manera preventiva a los muchachos, es que la policía no puede hacer detenciones ilegales. En mi formación jurídica, aunque yo soy médico, mi doctorado en Derechos Humanos, tengo entendido que en el Código Penal colombiano está claro que hay flagrancia, es decir, yo estoy cometiendo un delito, o orden de captura. La figura de cuasiflagrancia que existía en el anterior Código Penal no existe. Entonces, es que a mí me parece que usted hace 15 minutos cometió un robo. No, ese no es argumento. Entonces, no se trata de esa actitud que ha asumido, y con esto voy empatando con lo que preguntaba Marta sobre los gobiernos locales. Y es que los gobiernos locales están portando como si fueran una ONG. Entonces, yo estaba frente a Luis Ernesto Gómez, cuando en el Portal de las Américas la comunidad lo increpaba, y el hombre decía, no, le decían, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted frente a los policías sin identificación? Vamos a sacar un informe. A ver, señor, usted no está para sacar un informe, usted es el secretario de gobierno, usted representa la alcaldía, usted manda sobre la policía, ¿no? Le decían, señor, ¿usted qué va a hacer sobre esas quejas? Vamos a hacer una investigación, yo los invito a mediar. A ver, no, el Estado local, que está en cabeza del alcalde y de la gobernación, no es un mediador, no es una ONG de mediación, no, ni es una ONG para decir vamos a hacer un informe mensual por los que se porten. No, usted es el Estado. Y doy un ejemplo concreto. El sábado pasado me reuní con los muchachos de primera línea y con el alcalde aquí en Cartago Valle, que es donde estoy. Y ustedes vieran la discusión. Ahí tengo en mi página web, victordecorrealugo.com, una crónica de cómo se dio aquello. Y el alcalde dice, sí, es que yo no puedo tocar el sistema de peajes, yo no puedo tocar el sistema de salud. Ahora, yo sí puedo tocar ciertas cosas que les mando entre los barrios, concreto. Segundo, que haya una caracterización de la gente, eso es concreto. Tercero, que los muchachos que no tienen ni siquiera una cédula, les den una cédula y les podemos buscar posibilidades de empleo. Cuarto, sentar al SENA y obligar. Hay cosas concretas, él mismo lo decía, son pañitos de agua tibia. Sí, pero lo está haciendo. La pregunta es, Jorge Iván, con el que charlé extenso en Cali,
Daniel Quintero en Medellín, Claudia López en Bogotá. No pueden hacer eso. O sea, de verdad no van a asumir su responsabilidad de ser comandantes del ESMAD. Es que cuando Claudia sale y dice, es que hay más policías heridos que civiles, hombre, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar? Y yo con esto, eso no significa, y no me van a acusar ahora de estar haciendo una apología a la violencia, pero decir que la gente está protestando y se está haciendo matar porque Gustavo Bolívar les dio un casco, es no entender la historia de este país. La gente no está matando por un casco, la gente está matando por unas cantidad de cosas históricas que han pasado. Entonces, Marta, yo creo que la experiencia de Cartago es una experiencia interesante, la experiencia del gobernador del Magdalena es una experiencia interesante, y a partir de ahí se pueden mirar cosas. El paro es contra Duque, sí, y empato las últimas dos cosas, la de paz y la de gobiernos locales. Eso demuestra la farsa, repito la palabra, en mi página web, victordecurrealugo.com pueden encontrar el desarrollo en un texto que se llama Contra la paz territorial. Es que la paz territorial es una mentira. Yo no tengo nada contra los territorios, de hecho he trabajado en Arauca, he vivido en Catatumbo. La pregunta mía ¿es posible construir paz territorial desde los territorios? No, porque la gente está pidiendo paz con justicia social y eso implica hablar del sistema de regalías. No, usted puede como alcalde jugar con las regalías para aquí o para allá, acomodarlas, pero usted no influye en el sistema de regalías. Cuando a usted le dicen paz con salud, usted no puede tocar el sistema de EPS. Cuando le piden paz con educación o paz con reforma agraria, ninguno de esos ítems son del talante de los alcaldes o los gobernadores. La política nacional está centralizada, como me decía el alcalde de Cartago en la reunión del sábado. La descentralización es pura carreta. Eso es pura carreta, porque hay una desconcentración de problemas. Entonces uno dice, ¿podemos negociar algo? No, pasa por el Estado central. Por eso la idea de vendernos la paz como un problema en las regiones es que en las regiones podemos discutir qué hacer con el territorio donde están asentados las FARC, sí, pero no podemos hacer nada más, porque a eso fue lo que querían llevar a las FARC. Y el gobierno entonces se escuda, los gobiernos locales diciendo, es que eso es un problema de Petro, perdón, de Petro no, de Duque, desde hace me salió, entonces culpe Petro, es un problema de Duque, sí, pero usted no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, o aparecen como mediadores, o aparecen como una ONG de hacer informes, o aparecen botando balones hacia afuera y culpando a otros. Yo creo que el problema es grave, o sea, la desilusión que nos hemos llevado de los gobiernos alternativos no es para echar cohetes, la cosa realmente es triste. Y el debate de paz lo damos en otro momento. Entonces, dejaría 3 intervenciones más, por favor. Muchísimas gracias, Víctor. Viene Viviana Jiménez, Víctor Adolfo Holguín, colega suyo, y Milton Molano. Tiene la palabra Viviana Jiménez. Buenas noches. Mi pregunta muy concreta. Hemos observado en este estallido social juvenil que los jóvenes, como usted ya lo explicó ahora rato, no responden a una organización como tal. Cuando se hace desconocimiento del Comité Nacional del Paro, pues del que está negociando por parte de los jóvenes, es porque realmente ellos no se sienten representados por ninguno de ellos. Entonces mi pregunta es ¿cómo hacemos para que este estallido social no se quede en nada, que realmente se traduzca en un cambio que necesitamos urgentemente y que es político, obviamente, porque es el año entrante eligiendo un buen Congreso y eligiendo un buen presidente? Pero ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes adquieran el liderazgo y la formación que necesitan para poder liderar estos cambios? Porque es que ellos están desconociendo absolutamente a todos los que venimos de atrás. Y en eso yo pienso que están bien. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos fallado. Si no, no estuviéramos en este estallido social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para que nosotros, que somos los viejos, asumamos y aceptemos que son los jóvenes los que tienen que liderar esto y que nosotros estamos solamente para apoyarlos, para orientarlos, para ayudarles, pero que realmente quien tiene que llevar la vocería, quien tiene que llevar todo el ritmo, son los jóvenes que han liderado este proceso? En eso incluyo no solamente al Comité Nacional del Paro, sino también a todos los movimientos políticos. Tenemos una cantidad de gente que está enquistada y que no quiere aceptar que los jóvenes tienen que llegar a liderar. Tenemos que reconocerlos. ¿Cómo hacemos? Esa es mi pregunta. Gracias, Jiménez. Tiene la palabra Víctor Adolfo Holguín Prieto.
Buenas noches. Ante todo, doctor, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. La pregunta iba referente a cuál es su visión de la prácticamente ausencia total del sector judicial en medio de esta crisis. No los hemos visto en casi nada, o sea, solo creo que alguna vez la reunión, pues, donde salieron los presidentes de las Cortes en una reunión junto al presidente Duque, pero de resto nada más, en medio de una crisis tan tremenda pues que ha enfrentado el país con las situaciones de derechos humanos que se han expuesto, los problemas que generaron por varias semanas de bloqueos de carreteras y toda una serie de situaciones que en otros lugares hubieran desestabilizado completamente la marcha de la nación. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Milton Molano. Milton, no te estamos escuchando. Tienes mute. Listo. Buenas noches para todos, en especial para el doctor Víctor. La pregunta mía en este sentido. Bueno, primero felicitarlo porque ha sido didáctica su exposición. Es decir, suficiente aclaración frente a esta situación tan compleja que tenemos del paro. Estuve participando el 6, 7, 8 de junio en Bogotá en la Asamblea Nacional Popular, convocada por diferentes sectores ahí. Interesantísimo. Mi pregunta en ese sentido es, porque creo haberlo visto por ahí, es cómo va a aportar o qué podemos hacer nosotros para que estas iniciativas peguen hoy frente a la necesidad que tenemos de direccionar esto, porque no podemos, yo lo digo, no se puede dejar huérfanos a esta generación de jóvenes que empezó y que tomó la iniciativa hoy. ¿Cómo podemos hacer de estas iniciativas el instrumento para que esto vaya mejorando en dirección? Esa sería mi pregunta. Gracias Milton. Listo, doctor. Listo. Primero, gracias por los comentarios. Frente a la primera persona que intervino, sí, yo comparto ese sentimiento de que algún día en una universidad me pidieron, profe, ¿cuál es su legado? Yo le dije, nosotros no hicimos bien ni la guerra ni la paz, busquen su propio camino, nosotros no somos el ejemplo. Ahora, tampoco creo que sea justo decir que no peleamos. Sí peleamos y pusimos muertos y enterramos gente y otros fueron a la cárcel y otros al exilio, pero cometimos errores, eso es verdad, lo hicimos mal. Y ahí Nancy está colocando un letrero que no alcancé a leerlo, pero que decía, pelearon en otro contexto. Sí, pero yo creo que sí hay que ser justo en que sí peleamos, pero cometimos graves errores. Y lo más importante, más allá de repartir culpas, es que los muchachos no repitan esos mismos errores. Primero eso. Segundo, yo no creo que el paro se acabe en nada. Ya ganamos y permítanme decir algunas cosas. No solamente la reforma tributaria, la reforma de la salud, sacar 2 ministros, el general de Cali, la canciller. Aparte de eso, hay una cosa que a mí me ha sorprendido y me lo han dicho en Sopó, en Faca, en Pereira, en Medellín, en Cali, en Bogotá, y es la gente ha salido a protestar y de pronto se encuentra que, bueno, ahí hay una mujer que se llama Viviana, te voy a poner de ejemplo, Viviana, espero no te moleste, y que yo salgo y digo a Viviana, o Viviana me ve a mí y dice, hombre, pensamos diferente. Pensábamos diferente y resulta que estamos de acuerdo. Resulta que las angustias de ella, de su familia, son las angustias de mi familia. La gente se ha encontrado. Esto no es poca cosa. Hoy en día, la gente, digámoslo, salió a la luz. Y ese salir a la luz ha hecho que uno se sienta menos solo. Pero esto es brutal. Y dos, que la gente se atreva entonces a hacer marchas, a hacer convocatorias, a creer en su barrio. Ha sido brutal. Y la conciencia política. Cuando uno consigue que en un país las barras bravas de Santa Fecito Lindo y de Millonarios se junten para decir no al fútbol. Cuando en Barranquilla, la capital de la selección de Colombia, la gente salga y diga no al fútbol, algo está pasando muy fuerte.
Y yo creo que ahí hay una experiencia muy grande. Entonces, primero, creo que ganamos ya muchísimo, pero hay unas ganancias no concretas, no tangibles, que hay que contarlas. Segundo, que peleamos, sí, pero cometimos errores. ¿Y qué hay que hacer para que esos errores no los repitan los muchachos? Primera cosa, evitar esa mirada. El paro es político, por supuesto. Como decía un tuitero, Sergio Serrano, decía, el paro no es un evento deportivo, ¿no? Esto es político. Claro que es político. Pero lo que no puede volverse es una cosa electorera. O sea, yo veo 100 muchachos en una marcha, no puedo ver 100 votos. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado desde la izquierda. Tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación. Y en eso el amigo que habló de último, que estuvimos en la Asamblea Nacional Popular, si allá nos vimos, ahí hubo brotes de eso y en eso hay que tener cuidado. No estoy diciendo que la Asamblea fue manipulada, estoy diciendo que hubo intentos y esa es la naturaleza de nuestra izquierda, eso es real. Entonces tenemos que mirarla a los ojos sin ningún problema. Tenemos que aprender a hacer un lenguaje diferente. Gracias por el comentario de la persona que decía que lo mío se entendió lo que hablé hoy. Si por alguna cosa, Ángela María Imú estaba diciendo que le gustaría tener la grabación del evento. Yo lo que leo ahí lo repito para ayudar a hacer lobby. Mire una cosa, si yo doy una charla y mi charla no le entiende la gente, mi charla fue un fracaso. Si necesitamos decir epistemología, ontología, la dinámica cuántica, eso no lo entiende la gente. Si uno llega a una conferencia y dice el bloque dominante de la burguesía en su red, eso no lo entiende la gente. Pero si yo digo los pobres y los ricos, eso lo entiende la gente. Perdí mucho, ¿no? Yo no he traicionado las categorías. Pero si no decimos burguesía y proletariado, traicionamos. No traicionamos nada. Pero hay una incapacidad brutal, Ángela María, la compartimos, de tecnicismos para hablar. Mire, ¿cuál es el éxito? Y eso, el favor nos lo hizo Carrasquilla. Cuando Carrasquilla habla de huevos a 1800, la caja de huevos, eso lo entendió todo el mundo. Todo el mundo lo entendió. Pero no tenemos que ponernos entonces a hacer no, espere compañero, porque es que el Producto Interno Bruto, claro, eso es otro debate, un debate entre economistas yo lo entiendo, pero sí creo que hay un gran error. Y el otro es el debate entre abogados. La paz, vuelvo al asunto, no es un asunto jurídico, es un asunto político. El problema de la reforma tributaria no es un problema económico, es un problema político. El problema del sistema de salud no es un debate de recursos, es un debate de políticas públicas. Que lo entienda todo el mundo, pero si nos ponemos a enredarnos, la gente no entiende. Me parece que es una falta de consideración y de respeto. Y lo otro es que renunciemos a la idea de las vanguardias. Hace 3 días di un evento, participé en un debate y ustedes vieran la discusión de 2 sindicalistas que se molestaron porque yo dije que la clase obrera no era vanguardia. Pues que es verdad. Primero, aquí no hay proletario, no hay clase obrera. Segundo, movimiento sindical, menos del 4% de la población colombiana está sindicalizada, de los trabajadores. Y tercero, aquí hay una mano de empleados informales y de subempleados y de desempleados que han determinado la política social. Entonces, el afán de creerse vanguardia y de creerse los voceros de los demás nos hace muchísimo daño. Entonces, para la compañera que habló, yo creo que ahí nuestro aporte, el aporte está, uno, en que ya ganamos. Sí, escuchémoslos a ellos y que ellos vayan marcando el rumbo y ayudémoslos a que no repitan los errores que repetimos nosotros. El modelo de Pereira es muy lindo. Yo el domingo estuve en Pereira y la gente salió del bloqueo a la marcha cultural, al evento deportivo, a una muestra de fotografías, a discusiones sobre el paro, que yo creo que por ahí hay que decir cosas, y la minga también nos está marcando un norte. Segundo, el tocayo que habló sobre el sector judicial. Pues mire, yo creo que aquí hay un problema de fondo y es si tenemos o no un contrato social. Es decir, podemos seguir, los camioneros. Yo estuve en una reunión en Bogotá con la minga, los camioneros, sectores populares, y los camioneros decían, nosotros vamos a usar los camiones para bloquear, pero no nos dejen solos. ¿Qué había detrás de eso? El problema nuestro de que el estudiantado pelea, pero el estudiantado entiende la agenda de la pelea de los camioneros. Los camioneros entienden la pelea de los indígenas indígenas entienden las peleas de las amas de casa entienden las peleas de las feministas entienden la pelea de las comunidades negras. Eso es lo jodido, porque aquí también, y aquí parto otra pelea, yo sé que hay peleas que son particulares, yo lo sé, pero me parece que no podemos estar peleando todo separado. Entonces en estos días vi un debate que era de servicio militar obligatorio y negritudes, pero yo había visto debates servicio militar obligatorio y indígenas, servicio militar obligatorio y campesinos. No, el debate no es desde el campesinado, desde
desde las negritudes o desde los indígenas. Es una pelea común al servicio militar obligatorio y punto. Y hay que yo como ciudadano. Entonces a veces hacemos unos hichos y unos ismos que terminamos por cercenar un proyecto colectivo unitario. Por ejemplo, la ley 100 le afana a los enfermos. Hombre, eso debería afanarnos a todos. La educación y la alternancia le afana a los compañeros de FECODE. Eso debería afectarnos a todos. Pero tiene que ver con la cultura política que tenemos y en ese sentido es que explico los bandazos del sector judicial frente al paro. Y por lo último, compañero, creo que sí, ahí hay un problema. No podemos dejarlo solos. Estamos de acuerdo, compañero Milton. El problema es que en la izquierda, voy a decir otra cosa para que me dejen de invitar a estas cosas, le tenemos miedo, le tenemos pánico al cambio. En la izquierda también, le tenemos miedo a lo diferente. Tenemos una estructura heredada del leninismo que nos hace torpes, ¿no? Como un elefante que mueve. No, somos muy lentos. Esa agilidad juvenil, con eso hay que romper. Y eso no se resuelve si hay 3 viejos en la tarima y decimos, bueno, invitemos allá a una joven y ojalá negra para que se vea más gente. No, es que hay un momento en que tenemos que quitarnos de la tarima y dejar que otra gente maneje esto. Hasta ahí lo dejo, porque creo que hay más preguntas. Bueno, no tenemos acá más preguntas hasta el momento, Víctor, pero usualmente lo que intentamos hacer al final, que lo hace Walter, que te manda muchísimos saludos y abrazos y lastimosamente no alcanzó a llegar, hace como una síntesis. Entonces yo voy a abusar de ti y voy a abusar de la confianza que no me has dado y voy a abusar del cansancio que te noté, pero de la disposición que tienes, para que por favor tú nos digas qué ideas centrales te gustaría que quedaran para estas casi 60 personas que te hemos acompañado todo este tiempo. Adicional, porque has dicho cosas muy interesantes, has hablado pues de las variables que tiene este paro, que coge y que cobija todo el tema de los 6.402 muertos, las masacres, los asesinatos de líderes, los ojos perdidos, pero que también tiene la otra pata que es el Estado opresor, neoliberal, la corrupción, la violencia policial exacerbada, el tema de la primera línea. Me parece importantísimo lo que mencionaste, cómo la prensa se constituye en una fuente fiable de información. Así que me gustaría que nos regalaras esas 3 ideas o esas 2 ideas que tú consideres, hombre, quédense con esto, para que lo podamos difundir y replicar, es más, y que mañana podamos sacar un letrerito ahí que diga, se dijo en la cuarentena humana, lo dijo Víctor de Correa Lugo, se dijo en la cuarentena humana. Te agradecería cantidades de eso. Luego, después de esto, Víctor, abrimos los micrófonos para que todos nos despidamos, te agradezcamos y te demos un fuerte aplauso. No te escuchamos. Voy. Ahora sí ya, creo que lo logré. Bueno, miren, es que son demasiadas cosas. Yo estoy emocionado. Hoy nos invitaron a un panel de México y nos invitaron a 3 colombianos, a 4, bueno, 3 personas más de Colombia y a mí, éramos 4 colombianos ahí. Y primero, yo quedé sorprendido porque nos dieron 10 minutos a cada uno y la gente habló 8 minutos, 7 minutos. No nos peleamos entre nosotros. Yo decía, pues esto ya parece que no parecíamos, porque yo he estado en muchos paneles donde la gente habla 1 hora y tiene 10 minutos. Eso es muy colombiano. O que nos buscamos la cosita pequeña para agarrarnos por la coma y el punto y coma. No, yo creo que hay una gran... estamos sorprendidos y sorprendidas. A mí eso me parece tal vez lo más bello, es el nivel de sorpresa que tenemos sobre lo que está pasando y por tanto el deseo de ver algo novedoso, de reconocer la novedad dentro de lo que hay. Yo creo que esa es una idea central. El tipo de marchas, lo del cacerolazo, que yo nunca había visto un cacerolazo en Colombia, lo he visto en otros países, pero en Colombia no. El tipo de puestas en escena, los performances, las consignas, la movilidad social, el canelazo, la olla comunitaria, la primera línea, todas estas cosas han sido tan novedosas que yo creo que hay que mirarlas con ojos de asombro y es a lo que yo les pediría. Tengamos ojos de asombro, permitámonos que el paro nacional nos asombre en su originalidad y en su audacia política. Ese es el primer mensaje que yo daría. Permitamos el asombro,
como una regla política. Y la segunda cosa que yo diría es que ganamos. Ganamos en el sentido de que la gente aprendió a tumbar ministros y aprendió a tumbar reformas. Y por supuesto, en ese sentido ya hay una ganancia. Ya hay una ganancia, hay una conciencia política mayor. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes que se me ocurren muchas otras, pero creo que hay mucha emoción, ¿no? Mucha alegría, hay mucha solidaridad. Claro que hay todos los errores del mundo que uno quiera, sí, pero también creo que todos los sectores sociales han puesto cosas muy importantes en la construcción de un nuevo país. Y yo terminaría diciendo que el paro sigue con otras formas, con otras dinámicas. Alguien me diría, eso ya no es un paro. Bueno, si quieren hablamos en estricto sensu. El 28 de abril tampoco era un paro, porque el 28 de abril, aquí no se invitó a parar la producción, aquí no hubo un paro en la producción, aquí hubo una serie de marchas. Pues eso siguen dándose en otros espacios. Entonces yo creo que hay muchas cosas, creo que salen muy fortalecidas, muchas agendas, pero sobre todo que los muchachos no quieran hablar de fútbol y quieran hablar de política. Y voy a dar un último comentario, que los reservistas, un sector pequeño, ya lo sé, yo los conozco, pequeño de este país, cree una cosa que se llama la Reserva Activa Popular, RAP, que además me gusta el nombre de música rap, de raperos, y se vaya a decir, vamos a acompañar a estos muchachos. Es decir, que un sector de exmilitares diga, estamos con el pueblo. Se están moviendo muchísimas cosas. Ya sé que no es la toma del Palacio de San Petersburgo, no es eso. No es la toma de la Bastilla, tampoco, pero comparado con lo que teníamos, un país dormido en el uribismo y en el paramilitarismo, pues yo creo que es muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que mantiene viva mi esperanza. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Víctor, y abrimos los micrófonos como de costumbre para muchas gracias. agradecerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.